y doña Lourdes y todos los presentes, este esfuerzo que se está haciendo de tener este tipo de capacitación, le decía yo a doña Lourdes, es maravilloso. A mí me hubiera encantado poder acceder a un sistema como estos, aún en el supuesto de no haber alcanzado la judicatura. Esto le ayuda a la gente a trabajar y a tener conocimiento para ser mejor profesional cada día. Yo de verdad que los y las invito, no sé quiénes serán las personas que tomen la decisión en cuanto a que si está esto grabado y está disponible, yo les recomendaría que sea la escuela judicial o no sé quién que abra este tipo de material al público en general. De previo, ahora sí, para iniciar, a pasar a la parte final de preguntas, me gustaría hacer algunas precisiones con respecto al tema de las situaciones jurídicas. No les voy a quitar mucho rato con respecto a este tema. Y es que hay algunas discusiones que he escuchado por ahí o algunas afirmaciones que me gustaría que quedaran claras y vamos a aprovechar este ratito para hacer eso. En primer lugar, el artículo 10 del Código Procesal Contencioso Administrativo no es la lista de las situaciones jurídicas de ventaja. No, en el Código Procesal Civil, en el artículo 10, se desagregan en los diferentes incisos las situaciones jurídicas de desventaja que tenemos en nuestro sistema procesal, pero no es que las situaciones jurídicas de ventaja van la primera en el primer inciso, la segunda en el que sigue. Pues no, de hecho, el supuesto más común y más tradicional de las situaciones jurídicas de ventaja, como es el derecho subjetivo, lo encontramos en varios incisos de ese supuesto. Ahora, también esa norma recoge algunas otras situaciones jurídicas de ventaja más allá de este derecho a reaccionar, que es como el tradicional que todos conocemos como derecho subjetivo, como lo es el del interés legítimo. Yo quisiera detenerme un poquito en el interés legítimo y sin afán de hacer ningún tipo de definición. Para eso, ustedes pueden acceder a la literatura. Los libros de don Eduardo Ortiz tienen una muy buena definición. La jurisprudencia nos va a dar buenos ejemplos. Difícilmente nos encontramos una definición precisa, pero nos vamos a encontrar ejemplos. El tema del interés difuso, perdón, del interés legítimo es particularmente importante en materia de medidas cautelares, porque tenemos aquí un caso en donde hay un particular que está gestionando un proceso contencioso administrativo sin tener un derecho en controversia. Y es aquí donde, pues, resulta importante decantar un poco qué es esto del interés legítimo, porque no es un interés simple, o sea, no es un contralor de legalidad por la legalidad misma, el vecino o la vecina que simple y sencillamente sale a la calle a verificar que todo esté funcionando bien y mete procesos contenciosos administrativos acompañando de medidas cautelares su gestión. Es importante, el Tribunal Supremo Español da una definición muy cortita, pero a mí me gusta mucho, que es la relativa a la potencialidad de tener una situación jurídica de ventaja. Esa potencialidad se define, dice el tribunal, de manera casuística. Entonces, es aquí donde ustedes tienen que tener un ojo clínico, haber leído bastante, revisado, porque esa potencialidad del interés legítimo puede variar de un caso a otro. La misma persona podría tener en un supuesto un interés legítimo y en otro no. Esto es importante y además les aclaro, el interés legítimo es diferente de los intereses difusos y corporativos que son de naturaleza colectiva y como ya ustedes sabrán, dependerá de la existencia o no de una estructuración de parte de la organización. Son reglas distintas. La otra afirmación que creo importante que se tiene que hacer en este punto de las situaciones jurídicas de ventaja es que siempre escucho que alguien dice, es la posibilidad que un sujeto tiene de ejercer coactivamente algo respecto de alguien más. Y aquí tenemos un problema porque esta definición en materia de discrecionalidad y de control de discrecionalidad tiene un enorme problema y es que en nuestro sistema esto no es así.
Nosotros, al igual que varios otros países de Iberoamérica, tenemos un sistema en el que consignamos lo que se denomina la legitimación institucional. Y esta legitimación institucional, quiero aclarar, no es la de los entes descentralizados que tienen personalidad jurídica y que por lo tanto pueden ser objeto de demandas o pueden demandar. No, la legitimación institucional de la que nos habla la doctrina es una legitimación que tienen órganos. Por eso quiero hacer la precisión, no entes. Es aquí el caso de la Defensoría de los Habitantes y de la Contraloría General de la República, que son órganos del Poder Legislativo, que a su vez es un órgano de rango constitucional del Estado, que tienen la posibilidad de demandar, incluso demandar y con frecuencia, es así, de demandar al propio Estado. Entonces, este tema de la legitimación institucional tiene una serie de particularidades que deben ser tomadas en cuenta al momento de tramitar un proceso, porque normalmente siempre está el conflicto de quien demanda son las personas jurídicas. Este es un fenómeno procesal de particular relevancia y hay que ponerle mucha atención porque es un órgano que tiene la capacidad de demandar al ente al que pertenece. Mire, llevando este ejemplo a la parte de las personas físicas, es como si yo tuviera la situación en donde un brazo o mi hígado me demande. Ok, esto es importante porque estos órganos que tienen la legitimación institucional tienen una función de controlar en ámbitos particularmente sensibles de interés nacional. La Contraloría, evidentemente, en materia de Hacienda Pública y la Defensoría en materia de derechos humanos de las y los habitantes. Entonces, aquí importante hacer esta aclaración. Me encantaría hacer un análisis más a profundidad de las situaciones jurídicas de ventaja. Sin embargo, valorando lo que esto implicaría, creo que aquí la decisión va en dos sentidos, o hacer precisiones como las que acabo de hacer, o tomarme el tiempo y hablar 2 o 3 horas, porque de lo contrario, lo que me preocuparía es hacer alguna definición parcial o algún abordaje que no sea completo y entonces lo que él provocaría es darles una medicina que está a punto de vencer. Sería más bien peligroso. Lo que preferiría más bien es, si tuvieran alguna duda sobre este tema, lo podemos conversar con muchísimo gusto. Si no, en otro momento ya tener un espacio más grande sobre situaciones jurídicas de ventaja solo para hablar de ese tema y ver las variaciones en materia ambiental, en materia de servicios públicos que tienen algunas matizaciones. El tema de la acción popular en materia ambiental, yo creo que es importante que le pongan atención. Es una situación jurídica de ventaja sobre la que hay una gran nebulosa. Todos hablamos de ella, hablamos de que está en la Constitución política, sin embargo, los desarrollos a nivel legislativo, si bien la mantienen con un perfil muy similar al constitucional, cuando ustedes empiecen a ver, qué sé yo, la ley de biodiversidad y ponen atención a los articulitos que regulan la acción popular en materia contencioso administrativa, creo que ahí van a hacer algunas reflexiones interesantes, pues hay algunas limitaciones que creo que se deben tomar en cuenta. Finalmente, antes de abrir un espacio de preguntas, me gustaría hacerles pues varias recomendaciones. Uno, la que les hice al principio, no me crean a mí, tampoco le crean a nadie, por favor lean. Ya, a diferencia de una formación de grado en bachillerato o licenciatura, donde ustedes están en un ciclo en donde están aprendiendo lo que el profesor les dice, a nivel de posgrado o a nivel de un curso para el ingreso a la judicatura, flaco favor les haría cualquier profesor o profesora si solo les dice su versión de la historia. Ya ustedes están en un nivel de que les digan los pros y contras. Todas las temáticas abordadas por el derecho administrativo tienen varios vértices. Busquen información, lean de forma crítica, ya no solo para memorizar lo que dice el autor, sino para entenderlo. Hay mucha información en redes sociales. Yo los invitaría,
tengo una página en Facebook donde trato de difundir información, un canal de YouTube. En estos días organizamos un grupo de Derecho Administrativo Costa Rica en Facebook, así se llama, donde estamos desarrollando diferentes temas, aclarando siempre que los que estamos participando en el grupo en condición de juez o jueza tenemos importantes limitaciones para interactuar en lo que hace a casos concretos. Sin embargo, en buena hora todos podamos aprender de lo que alguien más sabe. Posiblemente la gente que está en la administración activa tiene mucho que enseñarnos a las personas que estamos en la judicatura. Y con esto les digo, quedo a sus órdenes para atender preguntas. Les aclaro que una vez que la actividad termine, con mucho gusto, si tienen alguna duda de naturaleza académica, me pueden contactar. Tienen mi correo posiblemente. Sin embargo, les aclaro que fuera de esta actividad, pues si ustedes no son colegas o compañeros o compañeras de la judicatura, evidentemente en mi condición de juez yo tengo muchas restricciones, a las cuales respeto obviamente a la hora de atender consultas que me hagan. Siendo así, doña Francia, abro el espacio para ver si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta. Los comentarios son muy bien recibidos. Sé que fue mucha información. Yo mismo siento que quedó muchísimo tema por fuera, pero es que esto es materia de un curso más que de una charla. Entonces, siendo así, los escucho. Dependiendo de las preguntas, podríamos profundizar en cualquier otro ámbito. Y si hubiera algún tema pendiente de la exposición que no he abordado, por favor, díganmelo en este momento. Muchas gracias, doña Francia o doña Lourdes. Los escucho. Gracias, don Jorge. Vamos a ver si las personas participantes, alguno quisiera hacer algún comentario, tiene alguna duda, alguna inseguridad, cualquier cosa. Creo que este es un buen momento para aprovechar el espacio con don Jorge. Lourdes, ¿algo que quieras acortar? Sí, quiero agregar, Jorge, están preguntando que si podrían pasar los enlaces de YouTube y de Facebook, pero no sé si ya ellos se les había colocado el enlace de aquella charla, ¿verdad, Francia? La que ellos habían realizado. Sí, correcto, la tienen en la plataforma y tenían que subir un comentario esta semana que pasó. Entonces, no sé si a través de esa charla, Jorge, ya están ingresando a tu canal. Es que en realidad yo con el manejo de redes sociales soy un poco lerda, por no decir calificativo, pero sí lo están pidiendo. Les comento que tengo o qué estamos tratando de hacer, porque esto no es un trabajo individual. Miren, en el Facebook hay un grupo que se llama Derecho Administrativo Costa Rica. Ahí hay funcionarios públicos, hay abogados litigantes y hay jueces y juezas. Ahí lo único que estamos tratando es coordinando para hacer charlas de este tipo. Hay poca interacción, no se ven casos concretos, pero digamos que esto nos podría servir. De hecho, mañana empieza una serie de conversatorios todos los lunes sobre un tema que a mí me parece particularmente interesante, que es esto del derecho administrativo global, este derecho nuevo que tenemos en el planeta, que ya no es derecho administrativo porque ya se internacionalizó, pero que tampoco es derecho internacional público porque ya no pasa por las cancillerías, y de repente tenemos la solución de controversias de la OMC o el CIADI, o tenemos la Organización para el Desarrollo Económico, la OCDE, y esta gente está generando derecho administrativo para nosotros. Entonces, estos temas los vamos a empezar a ver. ¿Qué les puedo ofrecer? Bueno, tengo un canal en YouTube, les puedo pasar el enlace en donde trato de subir videos de lo que voy haciendo. Con toda la confianza, acepto todas las críticas. Lo que normalmente no hago es cuando me escriben para preguntarme por algún caso concreto que les está pasando, pues obviamente ahí contesto sí, pero contesto que no puedo contestar o que no puedo responder el caso concreto. Y en Facebook estoy tratando de difundir jurisprudencia de Corte Interamericana, jurisprudencia en materia de derecho administrativo de Corte Interamericana. Ya no en mi perfil personal, sino en una página de Facebook, se llama Difusión Jurídica, está mi nombre, entonces ahí verán todas las semanas. El viernes pasado, normalmente publico los viernes, la última publicación, para que se hagan una idea, lo que publiqué fue la definición del principio precautorio de la Corte Interamericana, pero igual se ha publicado, por ejemplo, el concepto de desviación de poder para la Corte Interamericana. Y esto es una herramienta más para contribuir o tratar al menos de que todos aprendamos, y así vamos buscando información entre todos.
preguntas, no sé si tienen preguntas del montón de cosas que hablamos en la mañana, algo que haya quedado pendiente. Don Antonio. Jóvenes, don Antonio. Sí, gracias, don Jorge. Bueno, me llama mucho la atención lo último que usted habló acerca de el tema de la acción popular. ¿Cómo era? En materia ambiental, normalmente, bueno, yo soy litigante y he trabajado mucho el tema en materia ambiental, pero desde intereses difusos, ¿verdad? Que es como la entrada, bueno, muy en el área mucho en el área constitucional, pero también en el área o en la jurisdicción contenciosa administrativa el tema, pero desde intereses difusos que para mí es mucho más manejable, digamos, porque la jurisprudencia lo identifica bastante bien y bueno, es una vía que yo he usado mucho. Tal vez ahondar un poquito sobre esa nebulosa, si es posible, que usted menciona respecto a esta área de la acción, ¿cómo fue que dijo? Acción popular, ya no me acuerdo. Acción popular. Sí, acción popular. ¿Por qué la nebulosa? ¿Por qué existe, o dónde está exactamente el nudo de esta discusión? A mí me interesa particularmente mucho porque efectivamente es una herramienta, digamos, interesante en manos de las comunidades, uno diría teóricamente, ¿verdad? La acción popular, la cuestión, pero bueno, ¿cuál es el nudo que está ahí? Si nos puede ampliar eso. Sí, vea, le puedo ampliar. El problema es que les comento, en este momento, y bueno, y doña Lourdes participa en el grupo, yo tengo una función en el tribunal que tiene mucho que ver con el quehacer de las municipalidades, y ese quehacer en buena parte es un tema ambiental. Y el grueso de esas reclamaciones pasan por acciones populares. Entonces voy a tratar de, pues, contestarle pidiéndole que me comprenda si a veces no puedo ingresar en algún campo, porque sí sé que tengo varios expedientes en el tema, don Antonio. Sin embargo, le aclaro que el eje de la controversia es la amplitud con la cual el legislador constitucional redactó el artículo 50. Este artículo 50 que habla, pues yo le aseguro, le juro que no me lo sé de memoria, pero establece que la protección del ambiente está abierta para cualquier persona. O sea, cualquier persona tiene la posibilidad o está habilitada para luchar en procura del ambiente, más allá de que exista o no exista un interés difuso o un interés colectivo. Es decir, yo sin tener un interés colectivo en el caso concreto o un interés difuso, ¿estoy habilitado para proteger el ambiente? Sí, sí lo estoy. ¿Qué es lo que sucede? Que esa apertura de la norma del artículo 50 de la Constitución, que me gustaría buscarla ahora si tengo en algún espacio, está regulada en diferentes normas ambientales. Y esas normas ambientales, cuando regulan esa legitimación, hacen un desarrollo de esa legitimación a veces de manera amplia, pero a veces la hacen para algún sector específico del ambiente. Entonces, de repente tenemos alguna norma que nos dice que la acción popular en determinada materia ambiental es para proteger la fauna. Y entonces ahí es donde yo les diría, tengan cuidado al momento de manejar las acciones populares. La acción popular es reserva de ley. Entonces, será allá en donde el legislador establezca supuestos de reserva supuestos de acción popular donde cualquier persona puede señalar la existencia o la posibilidad de accionar jurisdiccionalmente. Y ténganlo por seguro que en materia ambiental, casi que por regla general, y por eso se los comentaba a ustedes, la demanda contenciosa va a venir con medida cautelar. ¿Por qué? Porque evidentemente en materia ambiental, más que en otras materias, tenemos una situación en donde si hay una conducta dañosa al medio ambiente, los procesos de reparación no son los más sencillos. Tampoco se trata de que nada más se condena el pago de dinerario y se arregla el ambiente. La reconstrucción de un bosque primario es un tema pues que está muy en controversia. O sea, eso no es tan sencillo. Un manto acuífero contaminado no es que se deja de contaminar y el manto acuífero se recupera o se limpia inmediatamente. Usted bien sabe que pues eso no es así. Entonces, le diría que para temas como estos está esa herramienta, es más amplia que los intereses legítimos, perdón, que los intereses difusos y los intereses colectivos. Sin embargo, tiene algunas particularidades
Y además ya intraprocesalmente genera otras discusiones interesantísimas en materia de costas o en materia de responsabilidad civil extracontractual de la administración, quién puede ser reparado. ¿Qué le podría decir más de ese tema? Mire, la jurisprudencia contenciosa y la constitucional, si bien son similares y llevan una línea similar, no necesariamente es en automático y hay que tener mucho cuidado con la acción popular y su equiparación, lo vi en algún documento por ahí, no con el interés legítimo, sino con el interés vecinal. Don Antonio, yo no sé si con esto le puedo contestar, pero es que le aseguro que estoy moviéndome en el límite de lo que hago en mi trabajo en este momento en la sección tercera del Tribunal Contencioso Administrativo. Don Jorge, muchísimas gracias. Al contrario, más bien, Sí. muchas gracias por abrirme, digamos, esta perspectiva y entiendo perfectamente, entiendo las limitaciones. Sí. Y más bien, pues me reta a seguir investigando por ahí, ¿verdad? Porque es un tema realmente apasionante para mí, ¿verdad? En particular, el tema de la defensa de principios ambientales cuando no existe una vía no existe una jurisdicción ambiental, por decirlo así, ¿verdad? Y lo tramitamos, sea en la vía constitucional o sea en la vía contenciosa, y ambas, sí, efectivamente hay mucha coincidencia, pero bueno, ya me abrió, le agradezco muchísimo, no se preocupe, le agradezco muchísimo y entiendo totalmente lo que usted está planteando. Gracias. Sí. ¿Alguna otra persona? Perdón, Jorge. Sí, hay una pregunta de doña Abigail que quiere que si puedes profundizar en la diferenciación entre el derecho subjetivo y el interés legítimo, por favor. Pero antes de eso, para don Antonio y todo el resto de compañeros, este punto en concreto sobre la acción popular, que es reserva de ley, sobre el tema de ambiental y los eventuales procesos contenciosos con materia que roza el tema del ambiente, tomen en cuenta para efectos del examen y de sus exposiciones. En este tema específico, nunca se les olvide el tema de la capacidad procesal, ¿verdad? Y la ubicamos en el 9, específicamente en temas de ambientales. Y ahí también hago un paréntesis en temas de, no es el caso, pero es porque tienen que ir haciendo asociaciones de lo que eventualmente tienen que prepararse y cómo tienen que enfrentar una eventual pregunta. Entonces vean que un caso donde haya temas del ambiente, igualmente tienen que tomar en cuenta todo este tema. Y este ejemplo específico de la acción popular y la reserva de ley que conlleva es sumamente importante para ustedes como jueces de trámite, para que con lupa, como hablaba luego hace un ratito con don Jorge, pues la idea de todas estas charlas es que ustedes, me perdonan lo coloquial de la expresión, no se dejen meter el gol usando lenguaje futbolístico, como Sí, dice, ¿no? Ustedes tienen que estar ahí. Yo sé poco de fútbol, pero tengo entendido que el portero evita que hayan goles. Eso es lo que el juez de trámite tiene que hacer. Y ahí es donde el juez de trámite tiene que ser valiente. No tiene que imponerse, porque eso es lo más alejado a la realidad que ustedes pueden decir. Es ser, con todos estos elementos que se les está dando, una persona con la capacidad de poder leer entre líneas y poder ir más allá de lo que se les está presentando, porque el poder que tiene el juez contencioso en la toma de resoluciones, de decisiones, es muy, muy grande y repercute, obviamente, si somos los controladores de legalidad, imagínense en qué estamos repercutiendo y sobre cuáles son nuestras consecuencias. Pero entonces, por favor, todo el grupo, únicamente tomen nota del tema y revisen eso. Y Jorge, si te dejo esa pregunta, un poquito de énfasis entre el derecho subjetivo y el interés legítimo. Ajá. Antes de darle la palabra a don Mauricio, que veo que está levantando la mano, comentar un poco de este tema que nos señala doña Lourdes. Miren, el interés legítimo se diferencia del derecho, y aquí les aclaro, esta no es una definición doctrinal, es una precisión para que nos entendamos. El derecho subjetivo como habilitación procesal es la más fuerte, es decir, yo voy a un juicio señalando que tengo un derecho que se me está lesionando a mí en lo personal. Es por eso que yo voy a pedir que se destruya esa conducta administrativa o que se solvente esa omisión y eventualmente, en caso de reparación, ser yo el beneficiario de esa declaratoria de responsabilidad civil extracontractual, o sea, de esa condena al pago que se le va a hacer a la administración demandada. La diferencia con el interés legítimo, que normalmente viene en una sola frase que
que usamos los abogados y que lamentablemente aprendemos desde la universidad, y todo el mundo mete recurso de revocatoria con apelación y nulidad concomitante, y a veces nadie se detiene a pensar en qué significa. Cuando la Constitución o el Código dice que se van a tutelar los derechos subjetivos y los intereses legítimos y derechos subjetivos son categorías diferentes, y hay una diferencia muy importante en intensidad. El interés legítimo me acerca a la situación en la que se está debatiendo, a la situación que se está litigando. Sin embargo, yo no tengo una vinculación personal íntima, yo no soy el afectado directo por ese aspecto que está controvertido en el debate contencioso administrativo, porque de ser así, yo lo que tendría para litigar es un alegato de una afectación a un derecho que yo tengo. No, no es el caso de los intereses legítimos. Por eso yo les decía que este tema entre el interés legítimo, el interés simple y el derecho subjetivo es una situación, es un estado de potencialidad que es muy difícil de determinar, porque también tenemos que evitar que cualquier persona litigue. Pues sí, hay supuestos en donde por acción popular se entra y no entramos a cuestionarnos en este tema. Pero cuando no estamos en supuestos de acción popular, el interés legítimo se vuelve una zona gris donde tenemos que valorar en el caso concreto la potencialidad de esa situación jurídica de ventaja que sí habilita a la persona a demandar. O sea, el código sí expresamente dice que la persona que tenga un interés legítimo podrá demandar. Ahora, habrá que discutir, hay una enorme discusión si la Constitución política habla de intereses simples o si la Constitución política habla de simple de interés nada más, y el legítimo es una cola que se le metió a la ley general y que después pasó al código. Estas discusiones toca verlas a la luz de cada caso. Sin embargo, no le podría yo dar una definición. Pues sí, las hay y están en jurisprudencia. A mí lo que me parece que esas definiciones de interés legítimo son, perdónenme la expresión, tan genéricas que me sirven muy poco a la hora de decidir cuando tengo una medida cautelar. Y a mí en lo particular, recuerdo la primera medida cautelar que me tocó en turno extraordinario, eran las 3 de la mañana, y yo estaba sentado en mi oficina porque me llamaron, fui, y lo primero que tuve que determinar fue si ese interés legítimo daba o no daba para frenar una contratación administrativa. Eso se lo señalo porque es un tema que hay que tener, digamos que la cabeza fría. Cuando doña Lourdes señalaba, hay que tener cuidado de que no nos metan goles. Lamentablemente estamos en un partido en donde las dos partes, al menos las dos partes, cada parte puede tener varios sujetos, pero la parte demandada, que puede estar integrada por varios sujetos procesales, o la parte demandante, que aunque ustedes conocen el tema del litisconsorcio activo, que no es necesario, pero también que puede estar integrada por diferentes sujetos, los dos están interesados en sacar pronunciamientos favorables de nuestra parte. De ahí que tenemos que tener mucho cuidado a la hora de permitir que una de las partes, cualquiera de las dos, perdón, logre un pronunciamiento a partir de una condición procesal que no tiene. Don Mauricio, lo escucho. Ya, gracias, es que tenía el micrófono apagado. Don Jorge, gracias. Vea, son varios temitas, a ver si me sé explicar. A ver, yo entiendo, me parece que en el tema de discrecionalidad, del control de la discrecionalidad del acto, si estamos hablando de que es un control jerárquico, hay amplias potestades para el jerarca de hacer un control de legalidad y de la discrecionalidad del acto. Ajá, en sede administrativa estamos hablando. Sí, perdón, en sede administrativa. Si es jerárquico impropio, por decirlo de alguna forma, en sede administrativa, ahí solamente se puede revisar la legalidad, no la discrecionalidad. Hasta el momento lleva bien el examen. Ok. Ahora, si nos vamos a la parte judicial, hay como una limitación relativa, digámosle. No es que sí puede o que no puede, o sea, no están esos extremos con la parte administrativa, sino que el juez sí puede, pero bajo ciertas reglas, que creo que son las que dice el artículo 16. O sea, en realidad el juez es contralor de legalidad y solamente puede ver la discrecionalidad cuando esa discrecionalidad rompa o se pueda determinar que rompió ciertos parámetros de legalidad. Podríamos de legalidad. Ajá. Ajá. Sí, Creo que la idea está así. Ok, ahora, si eso es así, para efectos, digamos, de uno como juez tramitador, es mi primera duda.
quiere decir que si uno, en el momento en que presentan una demanda y el juez tramitador de una simple lectura, no sé, estoy diciendo algo totalmente absurdo, pero de una simple lectura, determina que ahí lo que se está viendo es un caso completa y absolutamente dirigido a atacar la mera discrecionalidad de un acto administrativo, igual el proceso, igual se tiene que llevar todo el proceso contencioso, o el juez de trámite puede de alguna forma frenar eso, dado que en principio eso no es una materia impugnable. Vea, esto que usted está señalando, don Mauricio, es uno de los temas que más ha insistido la comunidad jurídica nacional que se tiene que atender. A veces hay procesos que no tienen ni pies ni cabeza. ¿Por qué? Porque de inicio, cuando se lee la demanda, el juez o la jueza de trámite se da cuenta que, pues en el caso que usted está poniendo, sería un ejemplo, alguien está molesto o está atacando porque la administración no ejerce una potestad de ejercicio discrecional y le está exigiendo al juez que le ordene hacerlo. Pues, ¿qué puede hacer el juez? No puede hacer nada. El ordenamiento dice la administración podrá, y si la norma dice la administración podrá, pues cuando dice podrá, pues también no podrá. Ahora, este caso y muchos otros nos llevan a una discusión sobre el tema de que la legitimación es un aspecto que se analiza en sentencia. Y entonces, ahora que usted nos plantea este caso, don Mauricio, vieras que sí hay un proceso por ahí de modificación al código procesal en cuyas propuestas se incorpora este tema que usted me está señalando. Es decir, nos damos cuenta que la parte demandante no tiene ningún tipo de capacidad de legitimación de nada. Está completamente fuera de lugar. Es que todavía cuando hay problemas de capacidad procesal y todos estos temas se pueden atender con una excepción previa y eventualmente se puede subsanar, pero también tenemos casos en donde superados, y yo creo que aquí doña Lourdes nos podría ayudar muchísimo más que yo, donde superado todo el tema de las excepciones previas, aún así es evidente que el caso no tiene ni pies ni cabeza. Y entonces es aquí donde se discute si ese caso valdrá la pena llevarlo hasta sentencia de fondo a un tribunal, o podría un juez o una jueza de trámite tomar esa decisión. Yo creería que sí, porque de hecho ustedes, en la medida de que todo salga bien, van a ser jueces 3 y juezas 3. Eso es una categoría en donde la persona que administra justicia está inclusive en un puesto alto relativamente de la carrera judicial. Nada más aquí quisiera hacer una precisión con respecto a lo que usted dijo al principio. En materia de control judicial de la discrecionalidad se controlan límites, que es muy parecido o casi lo mismo que se hace en sede administrativa en control no jerárquico. Es solo el jerarca el que controla las dos cosas, legalidad y oportunidad. Doña Lourdes, yo no sé si usted tiene aquí algo que agregar a este tema que estamos hablando de estos procesos con legitimación terrible que llegan hasta sentencias sin cabeza. Con respecto a ese punto concreto, la vez pasada también lo discutimos. Lamentablemente, por la estructura del código, cuando es un tema de legitimación, yo les digo, de manera algunas veces no tan sutil, se hace ver en la audiencia preliminar como me parece que vamos a ver, no quiero resultar ofensiva. Hay abogados que ustedes, ni abriéndoles la cabeza y diciéndoles la respuesta, la van a dar. Eso es evidente. Y lamentablemente hay muchos que llegan así, por terquedad, por ignorancia, por majadería, por lo que ustedes quieran. Eso lo van a encontrar en sus vidas profesionales. Algunas veces una concienzuda resolución hace reflexionar a las partes, algunas veces. Yo me acuerdo de un caso muy concreto y es muy corto el ejemplo, pero tenía que ver con un tema más allá de legitimación y de todo esto, hasta inclusive de competencia, porque era una discusión sobre zona limítrofe, sobre zonas fronterizas. Pero como todos ustedes saben, hay algunas zonas fronterizas o limítrofes con Panamá que están más allá de lo que actualmente define la frontera y están protegidas por leyes civiles porque son anteriores, inclusive son casi que como el descubrimiento de América. Son casos excepcionales. Yo les confieso, yo esa especialidad tan del caso no la tenía, pero cuando leo la demanda y empiezo a revisar y empiezo a buscar, porque eso es algo muy importante. Cuando ustedes lean una demanda, ustedes no se queden con lo que dice la demanda. Si algo no les parece, busquen. Y preguntándose llega a Roma.
algunas personas no podemos saber todo, pero uno tiene más o menos una idea de quién sabe del tema, de quién me recomienda un libro, de si puedo llamar a Sala Constitucional a preguntar por jurisprudencia. Y ese era un caso que iba a todas luces, hubo una pérdida de tiempo terrible. Y bueno, se pudo cortar en la audiencia. Algunas veces los procuradores son muy expertos en esto, me refiero cuando es el Estado, la Procuraduría el que está, y logran y ceden un poco y facilitan un poco la labor del juez de trámite porque son más agresivos en el buen sentido de la palabra y hacen ver la diferencia. Entonces podría darse esa posibilidad. Hoy por hoy, lamentablemente, uno lo hace ver, pero si es un tema de legitimación, eso se va para sentencia de fondo. Yo les digo, hay veces es muy persuasivo cuando usted de manera no tan sutil hace ver el tema de la condenatoria en costas. Yo particularmente lo hice cualquier cantidad de veces y me da un resultado. Las costas motivan mucho, ¿verdad, Lourdes? Las costas motivan mucho, sobre todo cuando son tan irresponsables, si me perdonan la palabra, de poner a una persona que tal vez no tiene ni siquiera posibilidades de hacer frente a un gasto de estos, solo tiene su casa y le ponen una demanda. Es que ahora ponerle 300 millones, 500 millones por daño moral es como que pusieran 500 colones. Yo me he sorprendido con la ligereza con la que ven esto los abogados. Claro, sobre todo cuando folios adelante ustedes ven que hay un contrato de cuota litis o algo así. No estoy criticando el tema, lo que quiero decirles es que inclusive dentro de ese rol de equilibrio que ustedes juegan como jueces, todos esos son aspectos que tienen que valorar. Pero en resumen, en la pregunta concreta, lamentablemente va para el fondo. Lamentablemente va para el fondo. Aquí lo que como jueces tenemos que hacer es evitar ampliaciones que no proceden, ampliaciones que son absolutamente procedentes. Bueno, es que, por ejemplo, yo ahora estoy viendo casos donde integran litis y porque la jueza pide una prevención, amplían. Y de una forma, sin mayor motivo, amplían una demanda, cuando eso es absolutamente improcedente. Porque presentar la demanda y contestar la demanda, la litis está trabada. No hay vuelta de hoja. Y entonces usted con una ampliación antojadiza, y lo peor es que le ponen número de resolución y ponen ampliación. Claro. ¿Verdad? Entonces claro, esos son los pequeños instrumentos a los que ustedes sí tienen la potestad de entrar, la competencia, perdón, y decir, esto se frena aquí. Porque en todo caso, esas resoluciones van a apelaciones y apelaciones las termina de zanjar. Entonces ahí es donde ustedes tienen que entrar a empoderarse con lo que conocen, con lo que saben y no tener miedo a hacer una resolución y no simplemente, porque la parte dijo ampliación, me voy con una ampliación absolutamente improcedente. Esos son los pequeños ejemplos. Y solo para cerrar, todos estos temas de fondo que estamos viendo, vayan asociándolos poquitos a poco con capacidad procesal, legitimación, con los artículos del código. Aquí un paréntesis, Jorge, todo lo que es tramitación, porque ellos son para jueces 3, están diseñados para el último mes, que inclusive si la pandemia lo permite, vamos a hacer sesiones presenciales y vamos a ver casos concretos, así específicos, de esos de antología que vos conocés, que se dan allá. Claro. Para ver este tipo de situaciones y saber hasta dónde tenemos posibilidad de actuar. Y hay otra preguntita, Jorge. Ok, no sé si la viste. Antes de preguntarle a don Mauricio si tiene más preguntas, porque veo que tiene la mano alzada y veo que Fanny tiene también una pregunta. En esta línea que señala doña Lourdes, les comento que el año pasado tuve la oportunidad de ver, cuando me comentaron de un caso en donde un juez de trámite había ordenado una prueba de oficio. Pues todo muy bien, el problema es que cuando llegó el testigo, en el juicio, pues evidentemente ya no está el juez de trámite, está el tribunal, las partes, ninguna había pedido el testigo, nadie tenía preguntas para el testigo y el señor había sido traído al proceso como testigo ordenado por el juez. Estas son las cosas que creo que doña Lourdes les está señalando, el poder que ustedes tienen, pero que tienen que ejercerlo con mesura. Antes de pasar a la pregunta de doña Fanny, para ponerle un ejemplo específico, es más, le voy a poner un ejemplo real. No sé, quisiera saber si don Mauricio tiene más dudas. Sí, tal vez un casito muy concreto, don Jorge, porque es que, no sé, yo no sé cómo está ahorita el tema de empleo público en la parte contenciosa. Me imagino, creo que la reforma procesal laboral había otra vez mandado el asunto a sede laboral, pero no sé si igual se están presentando recientemente casos nuevos y si se están tramitando. Es que a mí me queda la duda en la parte discrecional. Yo he visto muchos casos en materia laboral, pero son de
empresas privadas, en las que una de las pretensiones de una persona que ha sido despedida es que se le reinstale, y parte de sus alegatos es decir, ok, es que esa sanción fue desproporcionada. A mí lo que me tenía que haberse aplicado a lo mucho, o sea, es cierto, yo cometí la falta, es cierto el cuadro, es cierto todo, excepto la proporcionalidad de la medida. A mí se me debió haber suspendido. En sede contenciosa, yo no sé si yo puedo llegar con una pretensión similar si es que hay una norma que autoriza, porque sé que en servicio civil, por ejemplo, se autoriza al ministro a aplicar hasta el despido, lo cual quiere decir que puede incluso conmutar el despido por una suspensión. Pero ahí se le está dando al ministro la potestad, una potestad discrecional de decir, no, la verdad es que pienso yo, de decir, no, la verdad es que yo eso no lo acepto, va contra la línea de trabajo que yo quiero en mi ministerio y voy a aplicar el despido. Ok, yo podría llevar esa misma línea, el contencioso, y decir, eso fue desproporcionado, aquí lo que cabía era una suspensión, y el juez podría tomar esa rienda, decir, es cierto, fue desproporcionado, y entre esta discrecionalidad debió haber aplicado esta y sustituir esa sanción. Y ya con eso me callo. Gracias. Ok, no hay problema. Y esta consulta que me hace usted, se la voy a contestar a usted, y además de paso le voy a poner el ejemplo que doña Fanny nos está solicitando en el expediente, perdón, que nos está solicitando en el chat, según veo. Vean, cuando ustedes revisan ya algún libro especializado en temas de discrecionalidad o alguno de los tratados de los grandes del derecho administrativo, van a ver que va a llegar un momento del desarrollo donde el autor empieza a analizar los límites, esos famosos límites uno por uno, el ordenamiento jurídico, la técnica. Ok, el primero que normalmente se analiza son los principios generales, y dentro de esos principios, el primero que van a ver ustedes es el famoso principio de razonabilidad y proporcionalidad, que es justamente el caso que nos está poniendo don Mauricio. Es muy frecuente que, salvo las situaciones que usted nos señalaba, la materia disciplinaria establece ámbitos. Entonces, normalmente nos dice, mire, de 3 días a un mes la primera sanción de suspensión, la segunda de 15 días a 30 días, la tercera de 30 días a 3 meses, y después viene el despido. O igual en otros procesos sancionatorios, lo tenemos en materia de construcción, lo tenemos en materia de competencia. ¿Qué es lo que pasa? Que no hay duda, y aquí me encamino al ejemplo que nos pidió Fanny, que esa imposición de ese extremo de la sanción, del acto administrativo de sanción, es discrecional de la administración. El sistema, como les decía al principio de la exposición de la mañana, le da al órgano competente para establecer la sanción un parámetro dentro del cual moverse. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Bueno, hay un caso por ahí en donde se cometió una falta administrativa de parte de una persona jurídica. Fue una presentación de una documentación que tenía que presentar, una declaración. Se presentó al día siguiente de que venció el plazo, en la mañana. Y otra persona jurídica de parte del mismo grupo presentó la misma documentación 2 meses después. La administración lo que determina es que hubo una falta que es tipificable como falta administrativa, y impone una sanción de 3 meses de cierre de local de las empresas. Evidentemente, el agravio que llegó al tribunal era un tema de violación a los límites de la discrecionalidad administrativa. Entonces, aquí es donde se hace la revisión de la proporcionalidad. Ustedes saben que el Tribunal Federal Alemán estableció o construyó un test de razonabilidad, que es el que pues adoptó la Sala Constitucional de Costa Rica y después las demás jurisdicciones, en donde hacemos esta valoración de 3 niveles para determinar si una decisión es razonable o no. Y en este caso, pues, ¿qué fue lo que sucedió? Pues entendimos que ante una circunstancia de no presentar una declaración jurada conforme lo ordena la ley al día siguiente y 2 meses después, la sanción no puede ser igual para las 2 empresas. Ahí hay un tema de desproporcionalidad en el manejo de la sanción. ¿Qué es lo que se tiene que hacer conforme el artículo 128? Si ustedes lo revisan, lo ven con calma, el 128 de la Ley General lo que nos dice es, si determinamos que se violó un límite a la discrecionalidad administrativa, le aclaramos a la administración cuál es ese límite, cómo se violó, y le devolvemos la decisión
fijándole los límites de la discrecionalidad y dándole un plazo. Entonces, en este caso, lo que se hizo fue que se resolvió, y le aclaro, la resolución no es mía, pero me parece que fue una excelente forma de abordar el tema de la discrecionalidad cuando se hace todo el análisis y se anula el caso por razonabilidad y proporcionalidad. Si ustedes revisan la sentencia, es una sentencia en la que en ninguna parte se utiliza la palabra discrecionalidad. Pero el tribunal entiende de lo que se está hablando, que se está hablando del ejercicio de una competencia que le toca a la administración y se le dice, mire, de todos los límites que usted tenía para moverse al momento de poner la sanción que el ordenamiento le permite, usted se pasó en la razonabilidad y proporcionalidad y se le devolvió. ¿Qué fue lo que sucedió? Hubo una sanción diferenciada. El mismo caso volvió a llegar al tribunal. Y les digo, por esto yo lo conozco, porque sí me tocó participar en la segunda vez que llega al tribunal. Viene razonado por qué la diferencia entre una sanción y otra, porque esta sanción fue más baja, se hace un análisis y ahí se le resuelve a la parte diciéndole, miren señores, aquí no hay ninguna violación a ningún límite de discrecionalidad, porque usted me vuelve a insistir que hay un tema de desproporcionalidad, pero estamos viendo cómo la administración establece una sanción menor para un daño menor que sufrió la administración y un daño mayor con una sanción mayor impuesta en el segundo supuesto. Entonces aquí es donde nosotros decimos, mire, ahí la administración se movió dentro de los límites de la legalidad que el ordenamiento le permitía. A la que hizo una sanción mayor le puso el máximo de una falta mayor, perdón, le puso el máximo de la sanción, y a la otra no le puso el margen menor, pero además había un daño a la parte de la hacienda pública, entonces justificó cómo iba a incrementar un poco la sanción mínima y listo. Ese es un ejemplo en donde el tema se resolvió, se devolvió a la administración toma una decisión, vuelve al tribunal, se vuelven a revisar los límites y se adopta, en este caso se confirma la decisión. Yo no sé si con eso le contesto a usted, don Mauricio, y le pongo el ejemplo a doña Fanny. A mí sí, muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias, don Jorge. Igual, me queda muy claro. Ok. ¿Alguna pregunta más? No veo manitas. Voy a revisar el chat. Yo creo que no hay preguntas, don Jorge. Bueno, de mi parte, doña Lourdes y doña Francia, esto sería todo. Muchas gracias a ustedes por su tiempo. Por favor, revisen. Es que yo quedo angustiado porque si ustedes vieran lo que falta de ver de discrecionalidad, me entenderían por qué les digo, es que falta más, hay que meterse más todavía para poder moverse un poquito más a comodidad y no estar a lo que le digan a uno o no estar tan inseguro en estos temas. De mi parte, los invito a que revisen, hay material muy interesante sobre este tema, igual que sobre los demás. Les recomiendo además, en el 2015, el Colegio de Abogados hizo un seminario sobre discrecionalidad. Vinieron españoles, franceses y argentinos, hay unas charlas muy bonitas sobre discrecionalidad. En el 2017 nos dimos el gusto de escuchar, por lo menos para mí fue así, de escuchar a Tomás Ramón Fernández, hijo, aquí en el Colegio de Abogados, y a el profesor Peter Karl Soberman, que es un profesor alemán que habla español. Yo diría que está en el top 5 de los grandes administrativistas del planeta. Es un señor ya muy mayor, pero vino a Costa Rica y nos expuso sobre discrecionalidad. Entonces, yo les recomendaría, es más, me comprometería, si puedo, pasarle a doña Lourdes una lista de estos videos de estos señores para que ustedes escuchen en palabras de autoridades planetarias el abordaje de las diferentes escuelas. Aquí se trata no de venderles mi visión, sino de que ustedes, a través de nosotros, accedan a todo el conocimiento. Van a ver ustedes que ahí entre ellos hay ciertas choques también a la hora de defender sus puntos. Quedo pendiente de pasarle la presentación, doña Lourdes, y no sé si hay algo más. Sí, Jorge, bueno, por favor agradecerte la presentación, y me habías dicho que iba a poderme recomendar una o dos lecturitas que te las agradeceríamos, porque con esta lecturita que nos envíes la remitimos y hacemos una práctica de las que tenemos que hacer para la plataforma de la Escuela Judicial. Eso te lo agradecería. Lo otro que quiero agradecerte es que realmente a los compañeros participantes la posibilidad que hoy tuvimos con Jorge, al menos de saber que discrecionalidad no se basaba únicamente, como decía don Eduardo, en aquel abanico de opciones todas legalmente válidas,
sino que hay escuelas, sino que hay posibilidades de revisar, de discernir, es que ustedes, al momento de ser jueces y al momento de hacer el examen, miren, no tengan miedo de decir una posición, porque no necesariamente es ni buena ni mala, ni la correcta ni la incorrecta. Es que lo que se les va a evaluar en el examen, como el tribunal, es la posición que ustedes asumen como personas juzgadoras ante una situación que les presenta un reto. En medidas cautelares, esto que les decía don Jorge, vean, expande todos los días, porque ustedes pueden hacer a la 1 de la mañana, 2 de la mañana, a la hora que sea, cuando estén en disponibilidad, que les toca como 3 veces al año, más o menos, en los que toda esta situación de quién es el derecho subjetivo, tiene competencia para venir, tiene interés legítimo, qué es un derecho subjetivo, qué es lo que estoy valorando aquí. Todas esas situaciones son las que van a tener que valorar. Y entonces ahí, reitero, ahí es donde se necesitan jueces valientes. No que no sepan o que simplemente digan, es mi independencia judicial y yo digo cualquier tontera. No, 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 no. A la hora de estar ante el tribunal con confianza, con dominio del tema, un par de autores que se citen, un par de citas de jurisprudenciales, algo que ustedes manejen, y esto es lo que queremos con estas prácticas. Yo creo que hoy que don Jorge haya podido darles a ustedes esta visión general de que al menos estas dos escuelas nos pueden ubicar en ese dilema de qué posición adopto, asúmanla, no importa, pero no las mezclen porque se contradicen. Ese es el punto fundamental. Jorge, yo no tengo cómo agradecerte de verdad. Estoy viendo, y muchas gracias, doña Maris, está Jorge, yo no sé si ya lo viste, dando las gracias por la excelente charla que has dado, que sin duda todos quedamos muy contentos. Y no sé, eventualmente públicamente hago la propuesta, tal vez un temita de derechos humanos no está de más para que algún día vos que sos tan experto en todo lo que es Corte Interamericana nos des una visión desde esa perspectiva. Te dejo la propuesta planteada, tal vez podamos contar con vos. Sí, con mucho gusto. Y no es por el compromiso que me lo pide en público, no, usted sabe que cuentan conmigo, de verdad, con mucho gusto. Hay bastante de derecho administrativo. Si ustedes vieran la relación que tienen los derechos humanos con el derecho administrativo, es que a veces los constitucionales se dejaron el queque, pero el queque en realidad es de nosotros, porque el derecho administrativo, como decía un autor muy prestigioso por ahí, es la letra menuda del derecho constitucional, y es ahí, de verdad, en donde tenemos la incidencia en la vida de los y las personas que viven en Costa Rica. Entonces creo que sí es importante siempre tener pendiente que nosotros como juzgadores tengamos presente que hay una gran cantidad de personas en Costa Rica en situación de vulnerabilidad que no es que tienen derecho a una justicia diferente, es que tienen derecho a una justicia adecuada a su situación. Y de mi parte, pues... Vamos a ver si hacemos el espacio, Jorge, porque creo que eso es una charla que sería muy favorable para todos los intereses nuestros del grupo. De verdad, muchísimas gracias. Francia, no sé si podemos hacer el detalle del tema administrativo técnico que tenemos para la próxima clase. ¿Se los expones, por favor? Sí, yo me retiro entonces. Jorge. Muchas gracias, don Jorge. Sí, buenas Espero tardes. que nos veamos por ahí. Ah, sí, ahí nosotros, es que Francia y yo nos vemos por ahí también en diferentes escenarios. Bueno, buenas tardes, hasta luego. Hasta luego. Gracias a todos y a todas. Muchas gracias. Lourdes, de hoy en 8... no, de hoy en 15. Sí, por eso, de hoy en 8 es la sesión, digamos, virtual, que ellos lo que tendrían que hacer es comentar las lecturas que les vamos a subir. Yo estaba hablando con una compañera de ustedes. Recuerden que los pequeños trabajitos que les dejamos es porque nosotros tenemos que hacer algún tipo de evaluación. En la misma plataforma queda la fecha límite en la que la tienen que entregar. ¿Se acuerdan que tienen que hacer un comentario pequeño sobre el video sugerido por don Jorge? Eso era previo a la sesión de don Jorge. O sea, eso quiere decir que era hasta ayer a medianoche. Esta que viene ahora, que vamos a ponerle las dos lecturitas y ustedes hacen el comentario de hoy en 8 en su tiempo, sin tener que conectarse, obviamente la pueden subir hasta medianoche del domingo. Entonces, aprendan porfa a verificar muy bien la plataforma, las fechas y otras cosas, porque aunque no la estamos usando ahorita mucho
para comunicarnos. Ahí estarán las fechas de todo lo que nosotros vayamos haciendo. Entonces, para que empiecen a afinar un poquito el uso de la plataforma. Lourdes, de hoy en 15 es el Día del Padre. Entonces, lo que estamos viendo, a ver si movemos una semanita la sesión que nos tocaba con doña Cristina Víquez. Así es, ¿verdad, Lourdes? Sí, en principio está confirmada, pero les decía yo a Francia, compañeros, que obviamente pues un papá todos lo tenemos, y si no somos papás, ¿verdad? En el caso de los compañeros hacen un rol, tienen un rol de hijos, tienen un rol de visitar familia, de tener actividades de familia, a pesar de que estamos en esta pandemia, pues la actividad me imagino que a nivel familiar se dará, y lo que no queremos es que ustedes tengan el compromiso de estar acá y interrumpir las cuestiones familiares que ya de por sí toda esta situación las ha visto seriamente golpeadas. ¿Qué les parece? Tendrían que estar todos absolutamente de acuerdo en que las podamos pasar para el 28, la misma modalidad, a partir de las 9 de la mañana, exacto administrativo, que Dios mediante contamos con doña Cristina Víquez, que fue jueza de la jurisdicción. Si ella por alguna razón no pudiera, también tenemos una excelente posibilidad de que otro compañero nos ayude, pero estoy segura que es doña Cristina la que lo va a hacer. Y también lo que no quisiera es yo intervenir en la celebración que eventualmente pueda tener doña Cristina o cualquier otro expositor en una actividad de este tipo. Esa es la situación que queríamos comentarle doña Francia y yo a los compañeros del grupo. Entonces vamos a hacer algo, Lourdes, por favor, levantando la manita, los que no tienen inconveniente de que intentemos, digamos, modificar la fecha para que quede libre el Día del Padre. Ahí levantando la manita, eso. Christopher. Hay una compañera, Fanny, que dice que no tiene manita, pero que no tiene problema. Ah, ok, perfecto. Christopher. Igual es mi caso, no tengo la manita ahorita la opción, pero estoy totalmente de acuerdo. Gracias, Francisco. Igualmente, Francia, no tengo ningún inconveniente. Gracias. Flor. No tengo manita, pero sí, estoy de acuerdo. Gracias. Jimmy. Totalmente de acuerdo, Francia, no hay problema. Gracias. Sandra. Sandra. Yo no tengo ningún problema, estaría bien. Gracias. Y Yesenia. Perfecto. Francia, perdón, una aclaración a don Antonio, no es que son 2 domingos seguidos. Lo que Francia les explicaba es que ustedes el próximo 14 tienen plazo hasta ese domingo para subir una tarea. No hay conexión. El 21 tocaba la conexión, no se va a hacer conexión y la trasladamos al 28 para que ustedes puedan tener la celebración del Día del Padre en un ambiente de más tranquilidad y sin carga académica. Y efectivamente, Lourdes, 8 días después tendrían la sesión que correspondería. Ah, ya, por la del 5 de julio. Correcto. Pero no es cierto que el 5 de julio había un espacio, es que ahora no tengo aquí el calendario, pero lo revisamos porque yo creo que en julio habíamos hecho un espacio por las vacaciones, ¿recuerdas? Por las vacaciones de medio año, sí, es correcto. Creo que la podemos cambiar y correrlo, porque no tenemos esa condición de vacaciones. Nosotros les comunicaríamos exactamente cómo vamos a hacer para el segundo semestre porque, bueno, yo personalmente considero que esto ha dado resultado, creo que vamos bastante bien, nos hemos acomodado bien y los facilitadores también. Entonces, a como está subiendo el pico de casos, yo les diría que podría ser que sigamos esta dinámica por el bien de todos y todas y además porque el Colegio de Abogados abrirá, digamos, paulatinamente. Entonces nosotros les estaríamos dando el cronograma del segundo semestre. Lourdes, si quieres, después lo vemos nosotros y de momento quedaríamos como lo estamos planteando. Movemos la fecha de doña Cristina si ella no tiene ningún inconveniente y de ahí arrancamos con un nuevo cronograma.
Muchas gracias a todos por su participación. Yo espero que realmente todas estas charlas que han sido preparadas con un gran entusiasmo, de acuerdo, empezando por doña Iris Rocío Rojas, ella fue la primera que se entusiasmó con esta idea, la transmitió a Francia, la transmitió a mi persona y en alguna medida hemos contado con la ayuda de todas las demás personas colaboradoras. Ojalá este entusiasmo repercute en cosas positivas y los tengamos a todos ustedes muy pronto como compañeros nuestros en la jurisdicción. Va a ser una gran alegría contar con ustedes. De mi parte, muchas gracias. Por favor, si ustedes creen que en lo que hemos llevado necesitamos algo que mejorar, tienen alguna idea de algo, algún tema que ustedes creen que deberíamos de retomar, a través de Francia o a través mío, con toda confianza, nos lo hacen saber, porque para nosotros es un reto que la formación vaya lo más completa posible, adecuadas a las necesidades de lo que ustedes tienen que cumplir como personas que van a ser evaluadas en el curso de juez 3 contencioso administrativo, que les puedo decir que es uno de los exámenes más fuertes de la judicatura, porque tiene muchísima materia, como podrán ver, y es una infinidad de opciones las que se pueden preguntar, pero yo creo, como dice Francia, que vamos por buen camino. Necesitamos la retroalimentación de ustedes si lo estiman oportuno para poder mejorar y crecer cada día más como personas en este proceso de formación. Únicamente, Francia. Sí, más bien, muchas gracias. Recuerden, por favor, que los videos los estamos subiendo a la plataforma. En la plataforma están las lecturas que hemos escaneado, está la literatura que les hemos recomendado y cualquier consulta, pues siempre nos pueden escribir. Francia, una consultita. La presentación de PowerPoint yo la venía apuntando, pero por momentos se me pasaba la filmina porque él le avanzaba. Entonces, eso también estará. Sí, cuando él se la comunique o se la entregue a Lourdes, nosotros la subimos a la plataforma. Gracias. Con mucho gusto. ¿Alguna otra observación o pregunta? Si no, para dar por terminada la sesión. Francia, muchas gracias por todo. A ustedes, que descansen mucho. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Bendiciones. Gracias, hasta luego. Gracias, Francia, Lourdes. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes. Chao. Gracias, buenas tardes.